Ni tú ni yo podemos amar a Dios y odiar a la iglesia de Cristo. Eso es falso, eso es religión, ¿cierto? Este es uno de los principios más elementales de la vida espiritual, de la vida cristiana. De los más elementales. Búscalo conmigo en Primera de Juan. Por favor, búscalo conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18. ¿Ya estás ahí? Primera de Juan 3, 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate bien lo que está diciendo la Escritura. Hemos pasado de muerte a vida. Esa es la realidad espiritual, la condición espiritual de un verdadero cristiano, de una persona que ha experimentado la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento bíblico. Ha pasado de muerte a vida. Pablo decía: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Sí, todos entendemos esto, ¿no? Nosotros sabemos, ¿en qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que no faltamos a la iglesia, el que traemos la Biblia bajo el brazo, en que hablamos como cristianos. Tenemos como decía Arturo Ibarra, el cristiañol, decía él, ¿no? Ya tenemos esta jerga cristiana, por eso. ¿Qué dice? En que amamos a los hermanos. Ándale. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano todavía está del otro lado. Permanece en muerte. No ha vuelto a nacer. No tiene vida. Está muerto en sus delitos y pecados. El que no ama a su hermano. Es uno de los principios más elementales de la vida cristiana y de la vida espiritual que tenemos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Versículo 15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Que es una de las virtudes y principales características de alguien que ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Vida qué? Física, no, esa ya la teníamos. Está hablando de la vida eterna, ¿cierto? Ninguna persona que aborrezca a su hermano tiene vida eterna. Es un engaño, es falsedad, es religión. ¿Sí lo ves? ¿Sí estás conmigo? Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¡Wow! No lo merecíamos, no nos lo ganamos, la recibimos. Él puso su vida por nosotros. ¿También nosotros debemos poner nuestras vidas? No. Por mi esposa, claro, ahorita mismo, ¿no? Por mis hijas, no, hombre, ¿quién se atreve? ¿No? Por mis hermanos, por los hermanos. ¡Wow! Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, que cualquier persona en la que more el amor de Dios, dice este versículo, ¿qué? No va a menospreciar, no va, como dice aquí, a ignorar las necesidades de sus hermanos. Y ojo, no dice, no habla de los hermanos en la carne, está hablando de los hermanos en el Señor. Cualquiera persona en la que more el amor de Dios es sensible a las necesidades de los demás, de los necesitados. Esto es un asunto de esencia y de estado espiritual. No podemos
esperar agradar a Dios y menospreciar a la iglesia de Cristo. Eso no existe. Léelo conmigo en 1 Corintios 11:22. Y he compartido este pasaje en ocasiones anteriores con ustedes. Y aquí lo quiero enfatizar nuevamente. Dice: pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis o bebáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Subraya esa parte. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? La iglesia no es del hombre. La iglesia verdadera, los convertidos, los nuevos nacidos, los santos, los justificados, los que tienen vida eterna, es la iglesia de Dios. Pero ¿cuál es el problema que se da al interior de las iglesias? Que hay menosprecio. Hay menosprecio. ¿O avergonzáis a los que no tienen nada? Hay esta actitud fea y maligna de avergonzar a los hermanos. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Fíjate bien, hermano, menospreciar a la iglesia de Dios es una de las actitudes más dañinas que una persona puede tener en su corazón. Porque está metiéndose en un terreno que vamos a ver ahorita, en donde no se debe meter nadie. ¿Por quién es la iglesia? Ahorita vamos a repasar algunos versículos. Habla aquí de menospreciar a la iglesia. Y si puedes, ponle ahí un ladito. Avergonzar a la iglesia. A veces, mis amados, como he dicho antes en otras, accionamos principios espirituales como quien le da un clic donde no quería, ¿no? ¿Has visto personas que tienen el dedo inquieto, ¿no? Y que le dan clic y clic y de repente ya se salieron o ya se metieron donde no? Así, hay veces que accionamos principios espirituales sin darnos cuenta por nuestra inconsciencia, por nuestra ignorancia. Como este principio del que te estoy hablando. Bríncate ahí al versículo 29. 1 Corintios 11:29. Dice: el que come y bebe indignamente sin discernir la iglesia del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí. El contexto de este pasaje es el que ya leímos, de que en la iglesia se sentaban a comer y entonces había diferencias. Uno comía y se saciaba y el otro se quedaba con hambre, en la misma reunión, en la misma comida. Que es de lo que está hablando ahí en el versículo 22, de menospreciar a la iglesia. No me importa, aquel no trajo comida y está quedando ahí sin comer, y no, ahí que vea, yo aquí me como lo mío. Es lo que estaba pasando. Por eso dice: ¿menosprecias a la iglesia? Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya están sepultados, muchos duermen. Insisto, repito, menospreciar a la iglesia de Dios o avergonzar a la iglesia de Dios es una de las actitudes más dañinas que puede un cristiano desarrollar en su vida. Conozco personas que lo han hecho y hoy están enfermas y no salen y no salen y no salen. Menospreciar y avergonzar a un hijo de Dios es algo que no quieres hacer en tu vida, te lo firmo. Pero es algo en lo que caemos muy frecuentemente. Estos cristianitos, bola de hipócritas. Por eso yo me junto y digo: no, es que son de lo peor. Y que no te atrevas. No te atrevas. ¿Sí me estoy explicando? No podemos aborrecer y maldecir a la iglesia de Dios sin sufrir las consecuencias. Y Dios se encarga de eso. No podemos pensar que puedo estar bien con Dios
No podemos pensar en estar bien con Dios ignorando sus formas, su justicia y estableciendo la nuestra. Eso no existe. Mira lo que dice Romanos 10:3. Los israelitas cometieron este error. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí lo leíste conmigo? Romanos 10:3. Al igual que muchos israelitas, existen hoy en día muchos cristianos que han hecho a un Dios a su medida. Y un cristianismo a su medida. Como les conviene, como se les hincha, como se les antoja. Ellos juzgan, no, yo esto, yo lo otro, porque quién sabe qué y quién sabe cuánto, y por eso quién sabe cuál. Los israelitas hicieron eso. Quisieron hacer eso. No les salió, porque la justicia de Dios y las formas de Dios y los principios de Dios y las instituciones de Dios no se van a adaptar al capricho del creyente. ¿Sí estás? ¿O no? Por ejemplo, la iglesia en casa. ¿Sí has leído la Biblia, hermano? ¿Sí eres tú de esos bichos raros que leen la Biblia? La Biblia habla de la iglesia en casa. Y hoy en día hay creyentes que no se acercan a una reunión en casa ni de broma. Tienen su propia vida cristiana. Tienen su propio cristianismo a su manera. Seguro conoces algunos. Es lo que hizo Jeroboam en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Jeroboam? Vamos a recordar un poco la memoria. Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes 12. ¿Sí vas conmigo? ¿Sí? Y ahorita vas a ver a dónde voy. No te preocupes. Porque tengo una meta y un destino y para allá voy, no te asustes. Ya vi caritas de alarma. Primera de Reyes 12:31 dice, hizo también casas Jeroboam sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. En el Antiguo Testamento no podías ser sacerdote si no pertenecías a la tribu de Leví. Pues Jeroboam dijo, no, claro que no, porque se me van a ir. Se me van a ir y me van a dejar y me van a abandonar. Entonces mejor adaptamos la cosa a como yo quiero. De entre el pueblo agarró y convirtió gente normal en sacerdotes. Imagínate. Bueno. Entonces, ¿qué dice? Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, una réplica, una imitación, para que no vayas allá, aquí yo te tengo la tuya, a mi manera. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, porque había hecho 2 becerros de oro. Y le había dicho al pueblo, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Tema abominable desde el punto de vista de la ley de Dios. Presentar incienso que no fuera por parte de un levita en un lugar distinto de donde Dios había dicho y de una confección distinta de la que Dios había establecido era cosa muy seria. ¿Sí está? ¿Sí lo ves? Jeroboam es un ejemplo de esta actitud de quererme hacer la forma a mi gusto. Oye, es que ahí dice la Biblia que no. Calmado. Yo juzgo que mejor así o mejor asado. Híjole. Hacernos una vida cristiana parecida a la bíblica es gravísimo. Es peligrosísimo. Por ejemplo, hoy en día hay iglesias que son pastoreadas
por hombres que no tienen el perfil bíblico para ser pastores. No importa. No importa. Oye, Dios, ¿estás jugando el pastorcito? Es una broma todo este rollo que dice aquí, que el pastor debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, bla, 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 bla. No, yo voy a poner aquí a otro que es diferente, no importa. No te atrevas. Peor aún, y lo digo con todo el respeto, pastoras, no han leído la Biblia. No han leído la Biblia. Y si la han leído, no la respetan. Se la hacen a su modo. Se la hacen a su modo. Porque, ¿por qué no? ¿Ves que la Biblia dice, no, espérate, eso está antiguo? Eso está obsoleto. Hoy en día, híjole. Y así la iglesia del Señor ha sido objeto de burla y de menosprecio y de vergüenza. Lamentablemente, desde el principio, hace unos 2000 años. Porque esto que pasó y que leímos en Corintios tiene más o menos 2000 años de que pasó. Desde entonces ya había estas actitudes en los cristianos, de avergonzar a los cristianos, de menospreciar a los cristianos, de juzgar a los cristianos, de rechazar a los cristianos, de reírse de los pastores. Hasta hay una frase ahí que dice, hijo de pastor, lo peor. Mira, tengo 2 ejemplos que dicen lo contrario. Eso es falso. Eso es falso. Hay una cantidad de hijos de pastores que son un dechado de virtudes y un ejemplo a seguir. Ahí hay un número. Hijo de pastor. ¿Sí lo ves? La iglesia ha sufrido una y otra vez, pero la iglesia del Señor es intocable. Ve conmigo a 2 Corintios 11:2. Y espero que el Señor nos esté hablando y te hable. Si no oíste nada de lo anterior, de aquí en adelante pon atención. ¿Vale? Si no oíste nada de lo anterior, no importa. De aquí en adelante pon atención, porque fíjate lo que vamos a encontrar aquí. Esta joya espiritual te debe dar luz y nos debe dar luz suficiente para entender la cosa. Suficientemente. Ve lo que dice aquí la Biblia de quién es la iglesia. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, y está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es una virgen pura para Cristo. La iglesia es una virgen pura a los ojos de Dios. Tal vez no a los nuestros, pero sí a los ojos de Dios. Y estamos desposados con Cristo. Eso quiere decir que estamos comprometidos. Eso quiere decir el término desposado. Un día nos vamos a casar con Él. Ahorita lo vamos a leer. Pero mira lo que dice Efesios 5, 21 al 33. Y aquí vamos a repasar otra vez un versículo que nos sabemos de memoria los cristianos. Estos versículos que Dios, me gusta decir que están muy manoseados. Muy manoseados porque no los hemos entendido y los usamos indiscriminadamente. Pero está hablando este versículo de una realidad espiritual y de una actitud de Dios para con la iglesia, que se debe reflejar en el matrimonio, que se debe reflejar en nuestras relaciones interpersonales, en la familia, claro, pero está hablando de otra cosa el pasaje. Léelo conmigo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí me podré quedar y predicar unos 8 meses del tema. Y luego peor en el 25, pero luego, fíjate lo que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La razón por la que una mujer cristiana se debe sujetar a su marido no es porque su marido sea lo que es. Qué bueno que sea muy lindo y que sea muy amoroso. No es por eso, es porque Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y eso esperamos y así debe ser, y así es, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas convenientes.
No, ¿verdad? ¿No dice así? ¿Cómo dice? En todo. Maridos. Y aquí es donde se da la mecánica que funciona. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Tú y yo, que somos parte de la iglesia de Cristo, estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Amén, Fer. Ay, un amén allá con Fer. Bien, gracias, Fer. Estamos limpios por la sangre de Jesús. Hemos sido lavados y así nos ve Dios. Jesucristo dio su vida por nosotros para presentárselos delante de Él como una iglesia maravillosa, esplendorosa, radiante, que no tuviesen arrugas. ¿Has visto la actitud de una mujer cuando trae el vestido arrugado? ¿Cómo se preocupan y cómo se sienten tan incómodas? ¿Lo has visto? O cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, especialmente cuando es el vestido de bodas, ¿no? Quieren estar, ¿sí o no? Bueno, Jimena dice que sí, Leini también. Bueno, ya hay dos ahí que me apoyan. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si el marido ama a su esposa como la debe amar, entonces la esposa fácilmente se va a sujetar. Es un círculo. Y si la mujer respeta a su marido como lo debe respetar, entonces el marido la va a amar más todavía. Es un círculo virtuoso. Aquí está. Pero sigamos leyendo. Dice, como sus mismos cuerpos, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como todo esposo responsable. ¿No, verdad? ¿No dice así? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Como también Cristo a la iglesia. ¿Quién cuida a la iglesia? ¿Quién sostiene a la iglesia? Cristo. Cristo. El pastor no es un sacerdote. Nosotros, no te confundas, hermano. Nosotros los pastores somos los servidores, los chalanes. No me voy a cansar de repetirlo, aunque a algunos no les guste. Ay, degradas la imagen pastoral. La imagen pastoral la puedes tirar en esa coladera que está ahí, mira, y vomitar encima de ella si quieres. ¿Cuál imagen pastoral ni qué la? Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él se encarga de cuidarte y de sustentarte. Eso no lo puedo hacer yo ni de broma, ni te lo imagines. Gracias a Dios. No es mi función, ni de Iván, aunque Iván, el gran maestro. Versículo 31. Por esto, bueno, no me brinqué el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio del matrimonio es grande, es maravilloso, es increíble, pero no está hablando de eso. Está hablando de la relación entre Cristo y la iglesia, del cuidado que tiene Cristo con la iglesia. La iglesia es intocable, intocable. Es una entidad espiritual con un impacto inimaginable. Subraya esa. Inimaginable. Léelo conmigo en Efesios 3:10, por favor. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿te imaginas lo que es la multiforme sabiduría de Dios? ¡Ah! No tenemos ni idea. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los demonios, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es la iglesia que tiene la responsabilidad de impactar en el mundo espiritual demoníaco de las tinieblas con la sabiduría de Dios. Cuando un hijo de Dios se sujeta a lo que dice la Biblia, en ese momento el impacto es profundo sobre las potestades de las tinieblas.
Porque la iglesia está haciendo ese trabajo, está cumpliendo esa función, está dando a conocer al mundo espiritual, no nada más al mundo físico, el mensaje de salvación, que esa es nuestra responsabilidad. Aquí estamos hablando de dar a conocer la sabiduría de Dios al mundo espiritual, porque la sabiduría de Dios es increíble. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, jamás se va a equivocar, jamás se ha equivocado. Y cuando Él dice que algo debe ser de cierta manera, de esa manera debe ser. Y cuando un cristiano se sujeta a eso y lo lleva a cabo en su vida, en ese momento el reino de las tinieblas sufre un impacto increíble, porque se está dando a conocer. La iglesia está haciendo su trabajo, está haciendo su función, está impactando el reino de los demonios. Híjole, aleluya. Alguien que diga aleluya, por favor. Pero ¿qué pasa ante los cristianos? 1 Corintios 10:32. Fíjate, la iglesia es tan importante. ¿Has oído que la Biblia habla de judíos y gentiles? ¿Y tú crees que son los únicos dos entidades delante de Dios? Te tengo noticias. Son tres. Aquí dice, 1 Corintios 10:32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles. Se cuece aparte. Se cuece aparte. Porque la iglesia no son judíos, no anymore, como dicen, no más, no son gentiles, es la iglesia. Es la iglesia. Bendito sea el Señor. Cristo es la máxima autoridad de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Cualquiera que pretende erigirse como tal, como cabeza de la iglesia, es un impostor y un mentiroso y un usurpador de un lugar que solo le pertenece a Jesucristo, y no hay más. Ve lo que dice Efesios 1, ahí mismo en Efesios, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bueno, vamos a leerlo completo, porque luego, por las prisas, ¿no? Desde el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y su posición actual. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Ándale, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y no nada más es su cuerpo, también es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién llena todo en todo? El Señor. ¿Y esa plenitud en dónde está reflejada? ¿Dónde la podemos ver? En la iglesia. En la iglesia. Creo, estoy convencido que no tenemos ni idea de lo que la iglesia es a los ojos de Dios. Nos falta muchísimo, muchísimo. Y ni qué decir para el reino de las tinieblas. Lamentablemente en muchos cristianos todo es más importante que la iglesia. Mugrosa iglesia. Todo. La iglesia no es el lugar, lo dijo Iván ahorita cuando abrimos, ni el nombre. Me encanta oír que algunos ya están enojados por el nombre que le pusimos. Me encanta oír. Es irrelevante. Es irrelevante, la iglesia no es el nombre. Por supuesto, lo cambiamos porque queremos ponerle un nombre que apunte a Cristo y no a nosotros. Y está padre, Iglesia Viva apuntaba a nosotros, somos vivos. Está bien, es una verdad espiritual, de acuerdo. Queremos reapuntar la brújula y poner el dedo en donde debe ir. Él es la puerta. Y el que por él entrare, será salvo. Y ya hemos dicho tantas veces que la salvación es el tema central del corazón de Dios en toda la Biblia. El rescate del hombre caído para llevarlo con él a su reino. De eso se trata todo. Pero quiero que veamos rápido en el Efesios 4, puro Efesios hoy casi. Efesios 4. ¿Has leído Efesios? Sí, lo leí creo que hace como 14 años.
No, espero que hace 14 minutos, ¿no? 14 horas, que no pase de 14 horas. Dice 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No sabemos esto de memoria, ¿sí o no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y ahí ya llegué donde quería llegar, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se alucinan mutuamente. ¿Qué dice? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quieres entender la iglesia? Vete en un espejo, porque es un cuerpo. La Biblia lo compara con un cuerpo. Cristo es la cabeza, y de la cabeza es de donde el cerebro, ¿no? Y todo lo demás está conectado a la cabeza y funciona gracias a la cabeza. Pero todo está conectado. ¿Sí o no? No podemos pretender una vida espiritual sana desligados de la iglesia. Equivaldría a creer que una pierna o un brazo o un miembro del cuerpo puede existir y estar vivo separado del cuerpo. ¿Qué le pasa a mi mano si la corto y la pongo en mi buró de noche ahí? ¿Qué le va a pasar a mi mano? O a mi brazo, o a la pierna, o al órgano que me digas, a los ojos, a las orejas, a lo que me digas, ponlos allá, sepáralos del cuerpo, ¿y qué le pasa? Se seca, se pudre, se muere, se apaga, deja de tener circulación. Exactamente, deja de tener vida, porque la vida de la carne está en la sangre, ¿no? La circulación de la sangre es la base de la vida, es la que lleva los nutrientes a nivel celular y el oxígeno. Y si tú separas un pedacito de tu dedo y lo dejas ahí, ese pedacito de dedo se va a secar, se va a morir y va a dejar de tener vida. Eso es lo que dice 1 Corintios 12. Búscalo, por favor. 1 Corintios 12, 14. Léelo conmigo. El final se acerca ya, no se preocupen. 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Estos pobres estaban engañados, ¿no? Yo no soy oreja, entonces no soy del cuerpo. Mentira. Mentira, si eres parte, la oreja, el pie. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Llegamos al versículo que quería llegar, 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se alucinen los unos a los otros. Sino que los miembros todos se juzguen los unos a los otros, se rechacen los unos a los otros, se maldigan los unos a los otros. ¿Qué dice? Se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece,
Todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con Él se gozan. Y lo vivimos aquí, siempre en las acciones de gracias. No, es que a las acciones de gracias no llego yo porque es muy aburrido. Es muy aburrido. Tengo mi cristianismo, ¿ves? Yo llego a la hora que se me hincha. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y luego ya dice, ya nos puso Dios en la iglesia esto y lo otro, y luego lo lees tú en tu casa. Está hablando de la iglesia. La verdadera iglesia es un grupo de nacidos de nuevo que se ayudan mutuamente. Si quieres llevarte un concepto de hoy, es ese. La verdadera iglesia de Cristo son un grupo de personas nacidas de nuevo que se ayudan entre ellos, que se preocupan unos por otros. Esa es la verdadera iglesia. La otra que en donde no se preocupan unos por otros y donde no se ayudan unos a otros, esa no es la iglesia de Cristo. Ponle el nombre que quieras y la dirección que quieras. Esa no es. Es falsa, es una copia, es una imitación. Un cristianismo en donde no hay relación y en donde no me preocupo por ti y no te preocupas por mí y no me ayudas y no te ayudo, ese no es cristianismo bíblico, perdóname. Esa es religión a tu manera. Pablo dice, ayúdenme por favor. Y la ayuda no tiene que ser necesariamente de dinero, Fíjate lo que dice Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Tú vas a una reunión de testimonios aquí, o en la célula, o de varones, o de damas, o de matrimonios, y vas a oír, porque vas a oír las necesidades de los demás. Porque eso no lo vamos a soltar. Y entonces, a ver, ¿cómo estás? No, me quedé sin chamba. ¿Cómo que te quedas sin chamba? Sí, me quedé sin chamba. Ayúdenme a orar. Y hemos visto milagro tras milagro. No, estoy enfermo. ¿Cómo? Sí, me han encontrado ahora. Pues ahí está Oli, Humberto ahorita. ¿No? ¿Cómo fue? Y hemos estado enfermos otros. Nos ha dado el COVID y otras cosas, ¿no? La hernia y la cirugía y la operación. Ayúdame, ora por mí. Pero ¿cómo voy a orar por ti si ni me entero de lo que necesitas? Oye, hermano, a ver, dinos, cuéntanos, ¿por qué oramos? Por nada, gracias. Bueno, está bien. No, cuéntanos. Oren por mí. Traigo broncas. Necesito que oren por mí. Ayúdenme. Yo se los he dicho, oren por mí como pastor de esta iglesia. Oren por mí, por favor. Ayúdenme orando por mí a Dios. No necesariamente tienes que darle dinero al otro. Su necesidad tal vez no la puedas cubrir con dinero. Pero ¿qué tal orar? ¿Podemos orar unos por otros? Ahora ya medito. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ¿qué? Los que ayudan y trabajan. Tu hermano puede tener necesidad no de dinero, de que le des trabajo a lo mejor en tu empresa, o de que lo recomiendes en tu empresa. Por ahí supe que estábamos recomendando a un hermano de aquí de la iglesia, ¿no? En una empresa. Y a mí me da gusto esas cosas, ¿no? Caleb está trabajando con Mario, por ejemplo, y así. ¿Sí o no? ¿No? Alonso le ha dado trabajo a varios de la iglesia, aprovechando que estás aquí, ¿no? Qué gusto verte. Él le ha ayudado a los hermanos. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. También puedes dar atención, puedes dar consejo, puedes dar apoyo, puedes dar compañía,
puedes dar asesoría, puedes dar oración, puedes dar un abrazo, puedes dar comprensión. Más bienaventurado es dar que recibir. No tiene que ser dinero necesariamente. Y si además sueltas la cartera, mejor. Qué padre, yo he recibido, tú has recibido ayuda financiera de los hermanos. Maravilloso, ¿no? Como dice el dicho que hay que dar tiempo, dinero y esfuerzo. En conclusión, por fin termina ese cuadro. Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está ahorita nuestro Señor Jesucristo? Sentado ahí a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Y qué dice después? Ayudándoles, ¿quién? El Señor. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La iglesia recibe ayuda del Señor todo el tiempo, 24/7. Si tú no ves la ayuda que recibes del Señor todos los días, eres un mal agradecido de poca monta, de muy baja calaña, porque todos los días recibimos del Señor tantísimas bendiciones: la paz en el alma, la seguridad de la eternidad y de la salvación con el Señor, la salud del cuerpo, finanzas, familia, casa, coche, cosas, computadoras, relojes, viajes. Ayuda. ¿De quién? Del Señor. Y si Dios me ayuda de esa manera, entonces yo estoy dispuesto a ayudar al que pueda, con lo que sea. ¿Necesitas de mi tiempo? Mi tiempo es tuyo. Mi tiempo es tuyo. Nos ponemos de acuerdo. Ya ahora no hacen el talks porque ya tenemos aquí. Mi tiempo es tuyo. Mis oraciones son por ti, con mucho cariño y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque soy Juan Camaney. No, guácala. Porque yo recibo la ayuda del Señor todo el tiempo. Él me bendice todo el tiempo. Estoy sobreabundado de bendiciones, y tú también. Si estás aquí vivo y sano, estás bendecido. Hebreos 13:5. Este es mi último versículo para que Dani ya celebre que se acaba la chamba. Hebreos 13:5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, no seas codo. Si habláramos de eso. Cristianos que tienen una deuda con Dios de mucha lana, que la Biblia dice que si podremos robarle a Dios en las ofrendas. Hay cristianos que le roban a Dios en sus ofrendas. No me voy a meter en eso, pero dice: tus costumbres sean sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: Hewlett Packard es mi ayudador. ¿No? ¿Me equivoqué? Mac es mi ayudador. Vancomer es mi gran ayudador. ¿No, verdad? ¿Quién es nuestro ayudador? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa lo que diga AMLO y lo que digan los diputados y lo que digan los senadores. El Señor es nuestro ayudador. ¿O no? El Señor es nuestro ayudador. Qué joya y qué delicia, de verdad. El Señor es nuestro ayudador. Y si el Señor es tu ayudador, entonces disponte a dejar de esperar. No, es que yo no voy ahí porque ahí no da nada, dicen. No. Si vienes a recibir, qué bueno que recibas, pero mejor ven a dar. Si todos viniéramos a dar, qué diferente sería. ¿A qué vienes tú aquí a la iglesia? ¿A dar? ¿Qué se ocupa? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Estoy dispuesto a dar.
Oye, pues ora por nosotros, va. Oye, pues acompáñanos, órale. Oye, pues hay que venir a pintarle aquí. Claro que sí, ¿dónde está la brocha? Lo que sea. Lo que sea. Llegar a las reuniones de matrimonios, de varones, de damas, a las reuniones dominicales, a la célula de los lunes, a la clase de romanos, a la célula de los miércoles, a dar. No nada más centrado en ti mismo, egoísta y egocéntricamente pensando en qué voy a recibir. No, ahí se pone reaburrido, man. Pues sí, pues si vas a recibir, sí, pero si vas a dar, vas con las antenas listas y dices, ¿qué necesitan? ¿Por quién oro? ¿A quién acompaño? ¿A quién le ayudo? ¿Qué se requiere? ¿A dónde hay que yo? Órale, a dar. Esa es la iglesia. Es una relación de dar y recibir. Yo no podría, yo tomaría horas si pudiera acordarme, porque no me acuerdo de todas las cosas que Dios me ha bendecido y regalado por medio de la iglesia. La lista es interminable. Proyectos, trabajo, compañía, ayuda, oraciones, consejo, enseñanza. Mejor lleguemos a dar. Y si necesitas, di necesito. Y déjate dar. Recibe. Sé humilde y recibe. Esta dinámica de ayuda mutua. Y de la ayuda mutua dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayuda mutua. Las coyunturas bien unidas. Intégrate, por Dios santísimo. No puede ser que nada más estés aquí los domingos. Intégrate. Lunes, martes, miércoles, jueves. Hay actividad toda la semana. Intégrate. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta primera reunión en este lugar, con este nuevo nombre. Pero esas cosas son irrelevantes, ya lo dijimos, Señor. Ni el lugar ni el nombre. Lo importante es que tú estás en medio de nosotros, tu presencia en nuestros corazones y en nuestra vida. Señor, gracias. Yo te quiero suplicar una vez más, te lo he pedido muchas veces, Señor, te lo pido de nuevo. Manténnos integrados y unidos como un cuerpo que somos. Danos esa luz espiritual para entender que nuestro lugar es aquí, en la iglesia, no en el lugar, no en la reunión en sí, sino en las relaciones entre nosotros. Que estemos dispuestos a ayudar, a dar y a recibir también de los demás. Que esta dinámica de ser parte del cuerpo se dé con claridad en nosotros. Que la aumentes, porque sí la disfrutamos, sí la vemos entre nosotros, pero nos falta, Señor. Porque hay muchos que no están integrados, Señor, que son parte de nosotros y no están integrados, Señor. Quita todo pretexto, toda excusa, todo estorbo. Quita, Señor, del camino, y que todo mundo podamos estar realmente integrados, Señor, en cada una de nuestras actividades, porque es tu iglesia, porque es tu novia, esta virgen pura, que un día se va a unir en matrimonio contigo. Y un día vamos a estar sentados en aquella cena de aquellas bodas. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias por ser nuestro ayudador, por ayudarnos tanto todos los días. No permitas que seamos mal agradecidos. No permitas que seamos ingratos contigo, Señor. Toca nuestro corazón. Danos esa humildad, esa sabiduría, esa claridad espiritual y mental para ayudar, para integrarnos, para bendecir. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. A ustedes que nos siguen ahí en la pantalla, que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.